Bueno, aquí estamos de nuevo, pues. Nos vimos ayer, los vi yo, ahora ustedes me ven, yo no los veo, pero fue muy, muy agradable el paseo, fue una tarde, además el tiempo nos acompañó, porque fue un día con harto vientecito, con sol, pero después se calmó el viento y nunca estuvo desagradable, no hacía ni mucho calor ni frío, fue el tiempo ideal para un paseo como el que hicimos ayer. Así que el Señor siempre, siempre está ahí poniendo su mano, ayudándonos a que disfrutemos, ¿no es cierto? Como familia. Así que le doy gracias a Él y bueno, y gracias a todos ustedes los que fueron y los que no pudieron ir. Fue una lástima, una pena porque lo extrañamos y es bueno que ustedes nos... O sea, es bueno que nos veamos y participemos de estas reuniones. Yo sé que los que no pudieron ir es porque no pudieron, no es que no quisieron. Así que, bueno, habrá otras instancias, ¿no es cierto? Y podremos vernos. Vamos a orar para empezar esta prédica. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú nos regalas, gracias por todo lo que tú nos das y por lo fiel, ¿no es cierto? Por tu fidelidad inmensa. Te amamos y, y quedamos cortos con las palabras por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú nos entregas, Señor. Y queremos un poquito entregarte nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo con con toda tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén. Ya, vamos a comenzar. No sé si se dan cuenta, tengo un micrófono nuevo, chiquitito, muy lindo. Espero que suene bien, porque puede ser lindo y no suena bien. Espero que esté sonando bien. Y vamos a comenzar a predicar. ¿Sabe que el jueves bueno, el jueves fue, sí, la mañana, el Señor, mientras yo lo adoraba, me mostró lo importante que es que nosotros seamos templo de su Espíritu Santo. ¿Qué significa que seamos templo? Lo importante de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la obra que Él hace, ¿no es cierto? Que es tremenda, que es maravillosa. Y mucha gente no entiende esto y no lo vive, porque como no lo entiende, no lo busca, no le pide al Señor, porque Él dice, si le pedimos Espíritu Santo, Él nos va a dar el Espíritu Santo. Y si se lo pedimos, no lo dejamos actuar, entonces es algo muy complicado, o sea, es muy simple, pero a la vez muy complicado porque tenemos un Espíritu Santo que es muy sensible a lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros queremos. Porque Él está dentro tuyo y sabe exactamente lo que tú quieres. A Él no se le puede engañar, a Él no se le puede decir, sí, yo te amo, Señor, y por dentro no estás sintiendo ese amor. Y por eso que no es fácil, porque no entendemos que tenemos una persona, que el Espíritu Santo es persona, y nos va cambiando, nos va transformando en la medida que nosotros, como decía Juan Eduardo, nos vaciamos de nosotros mismos, renunciamos a nuestra vida y queremos vivir esta nueva vida, este plan de Dios, que cuando nosotros nos encontramos con Él nos damos cuenta que Dios ya nos había planeado desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, y que lo que quiere hacer Él con nosotros es algo que solamente Él y el Espíritu Santo, o sea, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo saben. Y ellos interceden y ponen todo su poder, todo su amor, para que nosotros podamos lograr esta maravilla de que ser hijos verdaderos de Dios y poder terminar, ¿no es cierto?, siendo como Cristo. Porque ese es el objetivo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese fue el objetivo porque Cristo vino a vivir con nosotros como un hombre y no como Dios, para mostrarnos cómo debíamos ser cuando nosotros fuéramos templo de este Espíritu Santo. Y por eso quiero empezar con una palabra que empecé la semana pasada, que de verdad quiero que la entiendan y por eso les repito las cosas, porque son verdades fundamentales para poder vivir con Dios, para poder ser como Dios quiere que seamos.
En Juan 5, 39, 40. Dice así: escudriñad las escrituras, escudriñad. O sea, ustedes escudriñan las escrituras, está diciendo Jesucristo, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Mucha gente hace cursos de palabra y doctorado en la palabra, y esto lo he repetido muchas veces, y la gente cree que sabiendo solo la palabra ya conocen a Dios y pueden ser y llegar a la vida eterna. Y aquí claramente Jesucristo dice: ustedes estudian, escudriñan, estudiar, buscar en la palabra para aprender, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y de verdad ellas sí, hablan de mí, dice Jesucristo. Pero ellas no les dan vida. Porque si ustedes no vienen a mí, no van a tener un nuevo nacimiento, no van a vivir de nuevo, no van a tener el Espíritu Santo cuando nosotros vamos a Cristo. Él nos pone, ¿no es cierto? Él pone el Espíritu Santo y eso es lo que nos da esa vida, la nueva vida. Cuando está hablando aquí de vida, no está hablando de la vida cuando nacemos del vientre de nuestra madre, sino cuando nacemos de nuevo. De eso está hablando. Y cuando empezamos a vivir con este Espíritu Santo maravilloso y que empieza, ¿no es cierto?, este proceso de transformación desde el Adán, de esa naturaleza caída, a Jesucristo. En esa naturaleza divina, perfecta. Y ese es, ¿no es cierto?, el objetivo del Evangelio. Ser muchos hermanos iguales a Cristo. Y por eso que es tan importante entender, como dice Pablo en 1 Corintios 3, 5, 9, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Dice. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Esos somos nosotros, dice, los que predicamos. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice, Apolo regó, o yo regué y Apolo plantó, da lo mismo, cuál de los dos hizo eso. Pero el crecimiento lo da Dios, lo ha dado Dios. Y eso hay que entender. Si tú no tienes una relación con Dios, no saco nada con predicar y ver todas las prédicas y ver más pastores y leer la palabra y escudriñarla. Si no tienes esta relación, si el Espíritu Santo, que es Dios dentro tuyo, no está enseñándote y transformándote, aquí dice claramente el crecimiento, no vas a tener crecimiento, vas a seguir siendo el mismo bebé recién nacido, y el nacido sigue pecando, al final te vas a perder. Y por eso es que es tan importante entender esta palabra y vivirla. Dice, así que ni el que planta es algo, o sea, Pablo en este caso, ni el que riega, Apolo, sino Dios que da el crecimiento. Vuelve a repetir el Señor. ¿Se dan cuenta? Y por eso yo les predico que pasen tiempo con Dios, que lo conozcan, y esto lo podemos hacer a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se conecta con Dios. El Espíritu Santo es el que se conecta con nuestro espíritu y a través del Espíritu nos enseña. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero nosotros somos colaboradores de Dios, o sea, los hombres colaboramos con Dios para la obra que quiere hacer Dios. Pero ustedes, cada uno de nosotros, los que empezamos a crecer, ¿no es cierto?, empezamos a ser cristianos, sois labranza de Dios. O sea, el Señor cultiva, te hace crecer, te cuida, no te riega porque ellos riegan, pero te va haciendo, limpiando, te va podando, te va facilitando tu crecimiento. Eso es lo que hace Dios. Y no solo ese, sino que dice, soy labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Y qué significa edificio? Es un acto de construir, metafóricamente, edificar. Es una metáfora de edificación.
Pero lo importante es alguien que promueve el crecimiento de otro en sabiduría cristiana. Eso es lo que hace Dios. Él te promueve, Él te enseña. El Espíritu Santo dentro tuyo te va enseñando todo. Cuando tú lees, Él te revela lo que realmente dice aquí, para que tú lo puedas vivir en su totalidad y tengas la plenitud de Dios. Dice, el crecimiento de otro en sabiduría cristiana, santidad y felicidad, porque la santidad, el crecimiento en sabiduría cristiana nos trae esa felicidad que tanto busca la gente y no la encuentra porque tienen momentos de felicidad, pero no están en un estado de felicidad, que es lo que hace que el Espíritu, es el objetivo del Espíritu Santo, de que tú realmente alcances la plenitud de Dios y que es una felicidad completa. Absolutamente completa, no importando las circunstancias que tú estés viviendo. No importa las circunstancias, tu libertad interior, el hecho de ser un espíritu con su Espíritu Santo, te hace libre absolutamente, y nadie te puede quitar esa libertad y esa felicidad de aprender y de saber de verdad cómo funciona este mundo. Por eso en 1 Corintios 3, 16, 21 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se dan cuenta? Él nos dice, ustedes son el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en cada uno, vive en nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no se ve eso en la mayoría de los cristianos? Solamente en algunos, y entonces sale la excusa que hay algunos ungidos, que hay algunos que les da el don de tal cosa, el don de la otra cosa. Si el Espíritu Santo tiene todos los dones y te va a dar todos los dones que tú necesitas para hacer lo que quieres hacer en el ministerio de Dios, no para tus deleites, no para que te bendigan a ti o para que te amen a ti. Es para mostrar la gloria de Dios, porque es el objetivo del Espíritu Santo dentro de nosotros, es mostrar la gloria de Cristo y del Padre. Entonces dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno, y escuchen esto, destruye el templo de Dios, o sea, si yo destruyo mi cuerpo, que es templo de Dios, dice, Dios me destruirá a mí, dice, lo destruirá a él. O sea, tú ya no te perteneces, tú eres cristiano, está el Espíritu Santo, naciste de nuevo, eres de la simiente de Cristo, ya no te perteneces más, le perteneces a Dios, porque tú te entregaste, renunciaste a ti mismo, moriste, aceptaste el sacrificio de Cristo para que Cristo viva en ti a través de su Espíritu Santo, entonces ya no te perteneces más. Por eso dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, yo te santifiqué porque puse el Espíritu Santo, que eso va a ser la consecuencia de vivir como templo del Espíritu Santo. Eres santo, eres mío, te dice el Señor, no te perteneces, así que cuida este templo, porque esto que yo hice en ti es precioso, es algo maravilloso, como Cristo. Por lo tanto, tú no tienes derecho a destruirlo a través del pecado. Por eso que dice, lo destruiré, se va a ir, incluso teniendo el Espíritu, se van a ir al infierno, porque esa es la destrucción. Acuérdense que el espíritu del aire, Satanás, actúa. Primero, viene a hurtar, matar y destruir. Aquí está hablando la palabra destruir. Está hablando de irse al infierno. Si tú no cuidas ese cuerpo en santidad, esto es cierto, hermano. Amigos míos, esto es lo que Dios quiere hacer en ti. Y si tú aceptas este pacto, entonces tienes que aceptar todas las condiciones que Dios pone para que tú seas de verdad un templo y un hijo de Dios. No es en tus condiciones, es en las condiciones de esta palabra. Por eso es que es tan importante que el Espíritu Santo nos enseñe, para que no caigamos en herejías que nos desvían de nuestra labor y de la misión
que cada uno del mandato, del gran mandamiento, de amarlo a Él por sobre todas las cosas, nos desvía de eso para que nos perdamos, ¿no es cierto?, en este mundo que nos hace ser personas que no entendemos y que damos una mala imagen de Dios, de un Dios severo, un Dios. Sí, Él va a ser severo, pero créeme, Él te ama profundamente, te da todas las herramientas. Como decía la semana pasada, intercede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están intercediendo por ti. El Espíritu Santo está dentro de ti, tuyo, fuera tuyo, todo el tiempo contigo para que tú seas el hombre que Dios planificó o la mujer que Dios planificó. Y tú no entiendes eso y crees que tienes que seguir tu vida, pero ahora eres cristiano. Esa es la diferencia. Soy cristiano, nací de nuevo y recitan cosas, pero no lo viven. No lo viven. Después que dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, en el 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Te das cuenta? El tener el Espíritu Santo que nos enseña todo, tú no creas que tú sabes algo. Dice aquí, si alguno cree de vosotros creer sabio en este siglo, hágase ignorante. Olvídate de todo lo que tú sabes. Olvídate de tu sabiduría humana. Dice, para que llegues a ser sabio, tienes que olvidarte. Yo había estudiado 3 años, algo así, en el Instituto Teológico, cuando me encontré con este Espíritu Santo que yo no sabía todo esto que le estoy predicando a usted, porque no se predica. Y Él me dijo que Él me iba a enseñar. Y lo primero que me dijo, olvídate todo lo que te enseñaron en el Instituto Teológico. Olvídate de todo. Fue mi mayor problema, olvidarme de eso, porque ya me habían metido ideas que son contrarias a esto que estoy explicando yo, de vivir con el Espíritu Santo, de entender que somos propiedad de Dios cuando empezamos a nacer de nuevo, porque somos hijos, fuimos engendrados por Dios, con esta simiente, por el Espíritu Santo, igual como engendraron a Cristo en el vientre de María. Entonces ya no nos pertenecemos, nuestro Padre es Dios y Él quiere que nosotros lo representemos en esta tierra como debemos representarlo, porque nuestro precio es muy alto. Pagó con su sangre, con su vida preciosa Cristo, para que nosotros podamos vivir como Él. Ese es nuestro precio y andamos dando pena. Nos vendemos muy barato, cualquier cosa nos engañan y hacemos lo que nos están diciendo el mundo, cuando el mundo no tiene idea de lo que pasa. No conoce el mundo verdadero, el mundo espiritual, que es el más importante. Entonces viven mirando por vista. Y eso no sirve mirar por vista. Después le voy a leer algo que ahí dice claramente, que Cristo jamás vivió por vista. Dice, porque la sabiduría de este mundo, ¿por qué tenemos que hacernos ignorantes? Porque la sabiduría, todo lo que tú has aprendido del mundo, los filósofos, todos estos filósofos que se creen que saben todo y que son famosos como Sócrates, todo esto, no tienen idea porque nunca entendieron que Dios existía. Entonces parten de una premisa absolutamente falsa, creyendo que el mundo se acaba con nosotros. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende, escuchen esto, a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, no sirven. ¿Usted cree que Dios está diciendo esto porque no sabe lo que está diciendo? Entonces nosotros nos deleitamos con libros de filósofos, no estamos entendiendo nada. Nos están desviando de la verdad, de la verdadera verdad que es esta. Aquí nosotros aprendemos a ser sabios. Aquí tenemos poder de Dios. Aquí podemos cambiar la historia.
Ya no somos más termómetros midiendo la temperatura, somos termostato, cambiamos la temperatura. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Y mire con lo que sale. Pero, y esto es cierto, porque todo es vuestro. Entonces, ¿qué significa ninguno se gloríe en los hombres? Es no te enorgullezcas de tu lealtad o dependencia a ningún líder humano. No te yo soy súper, no, y yo sigo a tal persona y esa persona, ay, sabe todo esto y desde que yo empiezo a aplicar su sabiduría, dice aquí claramente, no te gloríes en los hombres, o sea, no te enorgullezcas de ser leal o depender a ningún líder humano, dice esto. Dice claramente, Jesucristo está diciendo, eso quiere decir que ninguno se gloríe en los hombres. De hecho, ya lo tienes todo, dice. O sea, ¿qué te está gloriando el hombre? Yo te entregué todo. ¿Por qué admiras gente? ¿Por qué levantas ídolos si el único digno de adorar y de seguir es Jesucristo? Aquí dice de hecho ya lo tienes todo. Todo ha sido dado para tu beneficio. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo intercediendo para que tú seas grande y sabio y feliz. Y puedas también ser un ejemplo para tu familia, para la iglesia, para todo el mundo. Eso está diciendo aquí porque lo tienes todo. Díganme un amén, porque esto es cierto, esto es verdad, hermanos míos. Mire, vamos a leer Isaías 11:1 al 5. Aquí habla de algo, dice, saldrá, en el 1, dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando de Jesucristo. Si ustedes quieren saber, porque cada revelación, cómo todo lo que dice aquí habla de Jesucristo, vean la enseñanza del miércoles recién pasado. Ahí Juan Pablo reveló, porque fue una revelación de Dios, que yo no sabía, reveló cómo, con la palabra, cómo cada descripción de esto está hablando de Jesucristo. Yo no voy a entrar en ese tema, yo quiero resaltar otra cosa, pero que a mí me había dado esta palabra, y bueno, y el miércoles habló, el Señor va conjugando lo que nosotros enseñamos. Esa es la verdad. Así que ahí está absolutamente claro por qué esta palabra habla de Jesucristo, que es un profeta que vivió aproximadamente 648 años antes de Jesucristo. Y él habla claramente, y uno lo puede demostrar como lo demostró Juan Pablo en la palabra. ¿Ya? Entonces dice, después que habla de este vástago que retoñará de sus raíces, que saldrá de las raíces de Isaí, que es el papá de David, y reposará sobre el espíritu de Jehová. Este hijo, ¿no es cierto?, que saldrá de ese tronco de Isaí, dice, reposará sobre el espíritu de Jehová. Y escuchen esto, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí él está hablando de 7 espíritus. Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. 7. Este es el número perfecto. Y estos 7 espíritus son los que forman el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque esto dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y nombra los 7, está hablando de Cristo, que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para hacer, porque él mismo dice, voy a leerlo, mejor leer las cosas, porque uno de repente dice una coma menos y ya cambia la cosa. Voy a Lucas 4:18, que ahí él anuncia su ministerio y explica que está ungido por el Espíritu Santo.
Lucas 4, 18, sí. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está lo que dice aquí. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Ya? Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y al final dice, y a predicar el año agradable al Señor. ¿Se dan cuenta? Este es el ministerio de Jesucristo y este debe ser nuestro ministerio. No solo predicar la palabra. Aquí habla de muchas otras cosas. ¿Ya? Pero lo más importante, lo que quería recalcar, es que el Espíritu del Señor está sobre mí, como dice aquí, y reposará sobre el Espíritu, sobre él el Espíritu de Jehová, y empieza a enumerar que forman este Espíritu Santo. Son 7 espíritus, que es la perfección, es la plenitud de Dios, porque el Espíritu es Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Se dan cuenta de lo que le decía recién? Ni arguirá. ¿Qué significa arguirá? Probar, juzgar, reprender, corregir, convencer. Eso es esta palabra arguirá. Por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Está hablando de pobres espíritus, hermano. No está hablando de pobres económicos, ¿ya? No es así. Y arguirá, otra vez esa palabra que significa probar, juzgar, reprender, corregir, convencer, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con la palabra, ¿no es cierto?, que es la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mire, dice aquí, esto es muy importante, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cuando Jesucristo decía, cuando yo hablo, sale espíritu y vida. Y por eso muere el impío, porque se corrige, ¿no es cierto? Y sale el demonio que está detrás de ese impío, porque el pecado está cimentado en demonio dentro de la persona. Y cuando tú hablas, ese espíritu sale y empiezas a vivir una vida diferente. Muere el impío, ¿ya? Y dice, y será la justicia cinto de sus lomos, la justicia, la rectitud, está hablando aquí, la rectitud, ser recto, irreprensible, santo, y la felicidad, y la fidelidad, perdón, ceñidor de su cintura. O sea, fiel a lo que él dice. No hay nadie más fiel que Dios, hermanos míos. Es tremendamente fiel, Él te protege, te cubre, te respalda, etcétera, etcétera. No hay nada mejor que vivir con este Dios que es fiel siempre, siempre, siempre. Incluso cuando uno no es fiel, Él está ahí con su fidelidad enseñándote a ser fiel y haciéndote sentir mal por lo que estás haciendo mal, porque Él sigue siendo fiel. Entonces uno aprende que eso es lo mejor, a ser fiel como Él es fiel. Quiero leerle en Éxodo 25, 37, está hablando, es la descripción de las cosas que va a poner Moisés en su templo. Y habla de la menorá. Y aquí en Éxodo 25, 37 le dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. Está hablando del candelero de oro en el lugar santo. El candelabro de 7 brazos. ¿Se dan cuenta, no? ¿Están cachando lo que quiero decir? ¿Para dónde voy? La menorá, que cada brazo representa a los 7 espíritus de Dios y que juntos forman el Espíritu Santo, porque la menorá representa al Espíritu Santo dentro del lugar santo. ¿Sabían eso, no? Sí, lo sabían, porque lo he dicho varias veces. Porque ahí en ese lugar santo está la menorá, que representa al Espíritu Santo, la mesa de los panes de proposición y el altar donde se quemaban los perfumes de incienso. Ese es el lugar santo, ¿ya? Y por eso, ¿y por qué tiene 7 brazos? Uno dice, ¿por qué tiene? Aquí está la razón. Si representa el Espíritu Santo y son 7 espíritus. Revelación para ustedes, conocimiento. Pero para que sepan el Espíritu Santo que tienen adentro, son 7. No es solamente un espíritu, son de sabiduría. Después estudienlo, ¿ya? Está ahí, ya le dije la palabra donde está. ¿Ya? Estudien lo que tienen adentro, lo poderoso que es el Espíritu Santo.
En Apocalipsis 1:4, para recalcar esto, para reconfirmar lo que es el templo del Espíritu Santo, dice Juan, Apocalipsis 1:4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias y paz a vosotros. Escuchen esto: del que es y que era y el que ha de venir. ¿Quién es ese? El que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo. ¿Cierto o no? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, está hablando de Jesucristo. Y escuchen esto: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Por qué está hablando, dice delante de su trono y no dentro de él? O como dicen en Lucas 4, el Espíritu está sobre mí. ¿Por qué no dice eso? Porque él ya está arriba, glorificado, él volvió a ser Dios, ya no fue más hombre, ¿no es cierto? Es que se despojó de su deidad, nunca dejó de ser Dios, pero aquí cuando viene a esta tierra se despoja de su deidad, entonces ya es Dios, ya no necesita el Espíritu Santo sobre o dentro de él, por eso que dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, están ahí, con él, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí. Qué lindo, ¿ah? Mire, Apocalipsis 3:1, para cimentar más este pensamiento. Miren lo que dice aquí. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Jesucristo. Si lo acabo de leer arriba, lean lean Isaías, ahí dice que va a tener ¿se dan cuenta cómo ese hombre, 648 años antes, aproximadamente, anunció a Jesucristo que iba a tener ese Espíritu Santo, y lo importante que es el Espíritu Santo, porque después en Apocalipsis sale cada rato eso. Se cumplió la palabra completamente, hermanos míos. Y nosotros no entendemos esto, que esta palabra se cumple completamente y las promesas que hay aquí para nosotros se tienen que cumplir completamente, pero necesita hombres que se sometan, como hizo Jesucristo, que no hizo nada, pero nada en su voluntad, sino que todo lo que vio hacer al Padre, y eso se lo comunicaba el Espíritu Santo que estaba en él, el mismo Espíritu Santo que hoy día está en nosotros, cuando nosotros nos sometemos como se sometió él. Amén. Amén. Y por eso podemos ser iguales a él. ¿Cómo estuvo eso? Ya. Entonces, vamos a 2 Corintios 3, 11, 18. El Señor está aquí muy fuerte. Yo lo siento. Está muy contento. Mira lo que dice en esta palabra hermosa. Porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando del Antiguo Testamento, hermanos míos. Muchos, quiero hablar esto, yo sé que estudian el Antiguo Testamento, pero saben que yo creo que hay que estudiarlo y entenderlo y saber del Antiguo Testamento. Pero si ustedes hacen un pupurrí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y lo mezclan, y predicas de acá y después de predicas de acá, el evangelio se va al tacho de la basura. Porque el evangelio es el Nuevo Testamento. El nuevo pacto es lo que estamos viviendo hoy día. El antiguo pacto habla de Jesucristo, pero es historia. Murió, se acabó, caducó, porque vino un nuevo pacto que es un mejor pacto. Y aquí lo está diciendo eso. Eso está diciendo aquí. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando del Antiguo Testamento que va a perecer y del Nuevo que es más glorioso porque va a permanecer. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, el Antiguo Testamento, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Se dan cuenta? No entendieron, porque si tú te quedas en el Antiguo Testamento y vienes y lo pasas para adelante y todo, tu entendimiento se va a embotar. No vas a entender lo que es el Evangelio.
Porque a ellos se les embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, si tú insistes que esto no, pero es que es lo mismo. No, es un nuevo testamento, es una nueva manera de ser cristiano. Es la única manera de ser cristiano porque después del Nuevo Testamento está basado en Cristo. Y el Antiguo Testamento habla de la promesa que se va a cumplir en nosotros. Entonces no mezclemos las dos cosas, porque no se pueden mezclar. Uno dejó de ser, como dice aquí, y los que siguen en eso están con el entendimiento embotado, no entienden, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Entonces hay que entender eso, hermanos míos. Dice el cual, por Cristo es quitado. Ese no entendimiento, Cristo lo quita. ¿Se dan cuenta? Entonces yo no puedo volver a empezar y predico un poco de acá, un poco de allá. Sí, yo predico de repente de acá para confirmar, como dice con Isaías, lo que está pasando ahora. En Isaías habla de Jesucristo, por eso lo leí y todo lo demás. Pero si tú no entiendes de quién está hablando y cómo está hablando, vas a enredar a los que estás enseñando y te vas a enredar tú con el Evangelio. Y dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se dan cuenta, no? Lo que estoy diciendo. Esto es fundamental lo que estoy hablando, porque en toda la iglesia los pastores pescan, como no pueden escudriñar el Nuevo Testamento, que está lleno de tesoros, entonces leen la palabra y la ven por encima porque no tienen el Espíritu Santo, entonces tienen que buscar el Antiguo Testamento, que se le acaban los temas, pues hermanos míos. Se le acaban los temas. Si el Nuevo Testamento es mucho más corto que el Antiguo, entonces sacan conclusiones y todo, y no sirve. Debemos predicar, el Señor me dijo siempre, predica de Jesucristo. Y lo mismo decía Pablo, dice, yo no quiero saber nada. Él era doctor en la palabra del Antiguo Testamento, dijo, no quiero saber nada. Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, punto. Y voy con temor y temblor, porque el Evangelio es poder de Dios. No solo palabra, poder de Dios. Porque el reino de Dios es poder. Amén, dígame un amén. Y aunque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, se dan cuenta, cuando entiendan el nuevo pacto, el Evangelio, el pacto con Cristo, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces cuando tú eres templo verdadero del Señor, aquí hay libertad. Y yo puedo y tú puedes liberar a todos los que están todavía prisioneros o embotados en el Antiguo Testamento. O no conocen nada de Dios. Porque cuando está el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, donde tú entras y hablas, la atmósfera cambia porque viene el Espíritu Santo y la gente entiende quién es el Espíritu Santo. Y la gente se sana, cambia, se transforma, salen los demonios. Queda la tendalá, hermanos míos, si es muy poderoso Dios. Y ese Dios, ese Espíritu, esos 7 Espíritus están en cada uno de nosotros como estuvo en Jesucristo. Es el mismo Espíritu, así dice la palabra y yo lo creo absolutamente. Y mírenlo cómo termina esto. Por tanto, nosotros todos, los que entendemos, los que no tenemos embotado, que no confundimos el nuevo con el antiguo y que hacemos pupurrí para tener más temas, mirando a cara descubierta, ¿quién? Como en un espejo, la gloria de Dios, lo vemos al Señor así, como en un espejo, como cuando yo me miro al espejo y me miro, yo lo veo a Él en vez de verme a mí, porque Él está en mí. Yo les miro y en mis ojos está Él. Porque está el Espíritu Santo dentro de mí. Y dice, y somos transformados de gloria en gloria. De a poco, pero vamos siendo transformados, subiendo cada vez más grande, más cerca de Dios, más sabios, más felices, más completos, más sublime. Porque somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo que está en nosotros. Eso es ser templo del Espíritu Santo. Entonces después, como dijo Jesucristo,
Él fue transformado antes de Lucas 14, Lucas 4:18. Voy a volver. Él fue transformado mientras creció, desde que nació hasta que llegó a los 30 años aproximadamente. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Cuando llegó a los 30 años, va y se bautiza y empieza su ministerio. Él dice, él dice, me cambié de hoja, espérate. Aquí está, ya. 2, 3, 4, 1. Él dice, ya, aquí está. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué dice sobre mí? Él fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le enseñó a obedecer, a ser como él era. Él no hacía nada que el Espíritu Santo no le dijera que hiciera. Él le enseñaba y todo lo demás, ¿cierto? Igual como nos enseña a nosotros. Y después, cuando empieza su ministerio, sale del agua, se posa el Espíritu Santo como una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, fue para que Juan el Bautista viera que sobre él se posó el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se posa sobre si tenemos el Espíritu Santo aquí adentro? Ese Espíritu Santo dice, sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ese el Espíritu Santo para los demás, para hacer esto que dice aquí, para dar buenas nuevas a los pobres. Está hablando pobre de espíritu. El que se entiende que necesita a Dios, ese es el pobre espíritu. Quiere más espíritu. El pobre de plata quiere más plata. Bueno, el pobre espíritu quiere más espíritu. Quiere el Espíritu Santo, quiere vivir con Él, tiene hambre de Dios. Eso es los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, los que han sufrido en el corazón, que han sido maltratados, que han sido perseguidos, abusados, etc. A eso, a sanar con este espíritu que está aquí, porque yo ya estoy sano, lo tengo. Soy templo del Espíritu Santo. No necesito eso. O sea, no necesito este de acá que sana todo. Ya está aquí adentro, ya me sanó, me cambió, me transformó, me transfiguró, porque dice, y somos transformados, transfigurados, esta palabra, de gloria en gloria, a la misma imagen de Jesucristo. Y nos sirve para pregonar la libertad a los cautivos, a los que están presos en drogas, en alcohol, en toda esta gente que está prisionera de adicciones, de pornografía, etcétera, etcétera. Están presos y ellos creen que no, porque es que yo soy malo, entonces no, y no puedo, no, yo voy a dejar el alcohol. Y están presos, tienen un demonio que no te deja dejar el alcohol, no te deja dejar la droga, no te deja, no te permite. Tú no puedes, sin el Espíritu Santo, no puedes abandonar eso. Sí, pues un tratamiento de, no sé, un año, pero te vuelve a tomar un trago y todo de nuevo. No te sanas realmente, porque el demonio sigue adentro de adicción. Y poner en libertad a los oprimidos. El Señor decía, y a los oprimidos se enferman, porque el Señor dice en Hechos, dice que el Señor fue ungido por el Espíritu Santo para sanar a todos los que eran oprimidos por el diablo. Sanar físicamente, sanidad, está hablando de sanidad de las enfermedades. ¿Se dan cuenta? Por eso que es tan importante entender el Nuevo Testamento, qué significa ser templo del Espíritu Santo. Todo lo que le expliqué ahora. Véanlo de nuevo, con más detención. Analicen, paren la prédica, estudien, vean la palabra, vean completo el contexto donde saqué yo la palabra, para que entiendan mucho mejor y pidan al Espíritu Santo que los inspire. ¿Ya? Amén. Terminamos la prédica. Vamos a orar, dar gracias, Señor. Muchas gracias te damos por tu amor, por la bendición de ser tus hijos. Gracias por esta palabra. Señor, que cada uno que escuchó esto aprendan a hacer esos templos y actúen de acuerdo al Espíritu Santo que está dentro de ellos. Y no de acuerdo a lo que ellos quieren, no de acuerdo a tus planes, a lo que tú quieres hacer, sino que a lo que Dios tiene planeado para ti. Porque como dije la semana pasada, sus pensamientos son más altos, como los cielos son más altos que la tierra, son más altos que los nuestros. Entonces, no te quedes con tus pensamientos que son terrenales. Sigue los planes de Dios que son celestiales. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor.